El cielo de Kepler 9 estaba teñido de un naranja enfermizo, como si el planeta mismo estuviera atrapado en un atardecer eterno. Adrián Ibáñez descendía por el corredor oxidado de la estación minera con una linterna en mano y el blaster colgado del cinturón. No era su primera misión de inspección en zonas olvidadas, pero sí la primera vez que sentía que algo no encajaba desde el primer paso. La estación debía estar vacía desde hacía más de 3 ciclos. Sin embargo, los sensores térmicos de su nave habían captado una leve anomalía, una pequeña firma de calor persistente. Pensó en un animal salvaje, algún residuo activo o una falla del equipo. Pero en su interior, algo más profundo lo empujaba a seguir bajando. Las luces automáticas parpadeaban y un eco de goteo metálico lo seguía como una respiración agónica. Cada paso suyo resonaba como si estuviera profanando una tumba. Cuando llegó a la planta de mantenimiento, el sonido cambió. Ya no era el eco de una estructura muerta, sino algo más suave, una respiración contenida. Luego, una voz, delgada y temblorosa. ¿Humano? ¿Estás solo? Adrián se detuvo en seco. Giró sobre sus talones, con la linterna enfocando los conductos rotos. Nada. Silencio. Hasta que algo se movió. De un hueco bajo una consola derretida salió arrastrándose una figura diminuta. No medía más de 1 metro. Sus ojos eran grandes y brillaban en la oscuridad, su piel tenía un tono verde jade, y llevaba un vestido infantil raído por el tiempo. En una mano sujetaba una muñeca sin cabeza. En la otra, sostenía una flor artificial. Adrián retrocedió un paso, sorprendido por su fragilidad. No. No dispares, dijo la criatura. Mi mamá está herida. Y triste. Tú pareces bueno. ¿Puedes casarte con ella? El silencio que siguió fue absoluto. Adrián miró a su alrededor, esperando ver alguna cámara oculta, un arma escondida, una emboscada. Pero no vio nada. Solo a esa pequeña alienígena con una voz cargada de necesidad, de soledad. ¿Quién eres?, preguntó él, bajando lentamente la mano hacia el blaster sin desenfundarlo. Liana, respondió la niña. No tenemos hogar. Nos escondemos desde hace mucho. Mamá ya no sonríe. Pero si te ve, quizás vuelva a hacerlo. Adrián no sabía qué decir. Lo entrenaron para inspeccionar ruinas, evaluar riesgos, protegerse de emboscadas. Pero nadie lo preparó para una súplica tan sencilla como la de una hija deseando ver a su madre feliz. ¿Dónde está ella? Liana se volvió sin responder y comenzó a caminar entre los escombros. Su silueta se perdía entre los destellos verdes de emergencia y los restos de estructuras fundidas. Adrián la siguió, con la desconfianza aún latiéndole en las sienes, pero también con una sensación que hacía años no sentía, el deber de proteger. Llegaron a una puerta rota, tras la cual se extendía una sala de control transformada en refugio improvisado. Ropa rasgada colgaba de los paneles, latas oxidadas estaban apiladas en una esquina, y sobre una camilla de emergencia, recostada y cubierta por una manta vieja, yacía una mujer alienígena. Tenía el mismo tono de piel que la niña, pero su rostro estaba cruzado por cicatrices. Una herida abierta recorría su costado, y su mirada, cuando se abrió apenas al sentir pasos, era la de una guerrera cansada de vivir. ¿Quién?, susurró. Es humano, dijo Liana rápidamente. Pero no de los malos. Él puede ser tu esposo. La mujer frunció el ceño. Quiso incorporarse, pero el dolor la obligó a gemir. ¿Qué estás diciendo, Liana? ¿Qué has hecho? Adrián levantó las manos de nuevo, esta vez no por miedo, sino por respeto. No vengo a hacer daño. Vi a tu hija. Ella me pidió ayuda. Nada más. Sarella lo miró con ojos desconfiados. Durante años había huido de imperiales, de traficantes de carne, de traidores. Pero este humano no parecía portar cadenas, ni hambre de poder. Solo dudas. Y, en sus ojos, algo más humano que muchos de su propia especie, compasión. Vete, antes de que sea demasiado tarde para ti, murmuró. Pero Adrián no se movió.
Se acercó un poco más y se arrodilló al nivel de Liana. Tú me dijiste que ella necesita a alguien que la haga sonreír. ¿Crees que podría lograrlo? Liana asintió tímidamente. En ese instante, sin entender cómo ni por qué, Adrián supo que ya no estaba solo en esta misión. Que esa niña había roto su rutina. Y que esa mujer, aunque herida, aún guardaba una historia capaz de cambiar su mundo. Entonces me quedaré, dijo al fin. No como esposo, aún. Pero como alguien que no las va a dejar solas. La niña sonrió. La mujer lo observó sin decir palabra. Y en el silencio que se formó, no hubo amenaza, solo el primer indicio de una promesa. 2/2. Sarella no se movió durante largos segundos. Su mirada se mantuvo fija en Adrián, como si pudiera leer cada rincón de su alma con los ojos. La herida en su costado sangraba con lentitud, pero su mayor herida no era visible, era el instinto feroz de no confiar. Había pasado años huyendo de cazadores, imperiales, traidores. Su cuerpo dolía, pero su alma dolía más. Aléjate, dijo con voz firme, aunque temblorosa. Adrián no dio un paso atrás, pero tampoco avanzó. Levantó ambas manos lentamente, mostrando que no tenía intención alguna de atacarla. Habló con suavidad, como si su voz pudiera calmar algo en ella. Tu hija está preocupada. Te ama. Solo vine porque me pidió que te ayudara. Sarella cerró los ojos. Un temblor leve recorrió sus labios. No sabes lo que dices. Aquí, ayudar a alguien como yo es una sentencia de muerte. Adrián se arrodilló a unos metros, guardando silencio. La observó sin juicio. Vio las vendas improvisadas, los huesos mal soldados bajo la piel, las cicatrices que la cruzaban desde el cuello hasta las caderas. Y aún así, ella no tenía el aspecto de una víctima. Era la sombra viva de alguien que había peleado más batallas de las que jamás quiso. Liana se acercó a su madre y se sentó junto a ella con cuidado, acariciándole el brazo. Mamá, por favor. No lo eches. No es como los otros. Sarella tragó saliva. Su mano rozó el cabello de la niña. No entiendes, pequeña. Él es humano. Y los humanos, los que me tocaban, no eran buenos. Adrián sintió que algo dentro de él se encogía. No era la primera vez que escuchaba frases como esa en mundos devastados por guerras de conquista. Sabía lo que esas palabras querían decir sin que ella lo explicara. No voy a tocarte, dijo en voz baja. No haré nada que no quieras. Puedo traer medicinas, agua, herramientas. O simplemente puedo quedarme cerca por si me necesitas. Y si me pides que me vaya, lo haré. Sarella abrió los ojos lentamente. Por primera vez, su rostro mostró una grieta. No miedo. No debilidad. Sino la duda de alguien que quería creer, pero no sabía cómo. ¿Qué clase de humano hace eso? Uno cansado de ver sufrir a otros. Ella bajó la mirada. Luego, sin decir palabra, hizo un gesto leve con la mano. No era una invitación, pero tampoco una orden de retirada. Adrián lo tomó como lo que era, un permiso. Él se levantó, caminó hacia una consola abandonada en la esquina y empezó a revisar los restos tecnológicos. Necesitaba crear un campo de bloqueo para evitar que las señales de calor atrajeran drones. A su vez, quería conseguir un estabilizador para la camilla. Sarella lo observaba con recelo, pero también con curiosidad. Él no la miraba como una criatura extraña. No la trataba como carga. Solo hacía lo que decía, ayudar. Pasaron las horas. La niña dormía entre mantas y Sarella apenas cerraba los ojos de vez en cuando. Adrián improvisó una lámpara con energía residual y, sin pedir permiso, colocó un generador portátil bajo la camilla, elevándola levemente para evitar que la herida siguiera sangrando por presión. Cuando la mujer sintió el cambio, se tensó. ¿Tú hiciste esto? Sí. Era necesario. Pero no te toqué. Ella lo miró por largo rato. Eres diferente. Eso asusta. Adriana sintió, sentándose junto a una vieja pared metálica.
A veces lo que asusta, es también lo que salva. El silencio cayó de nuevo, pero ya no era frío. Sarella volvió a recostarse, y aunque aún no confiaba, ya no lo odiaba. Y en su mirada, mientras veía cómo Adrián reparaba un pequeño calentador, había algo nuevo. Una pregunta que no se atrevía a formular. Quizás, solo quizás, no todos los humanos eran iguales. La temperatura en la sala de control había subido apenas un par de grados gracias al generador improvisado que Adrián había activado. Aún así, el ambiente seguía cargado, no de frío, sino de silencio. Uno que hablaba más de lo que se decía en voz alta. Sarella dormía, aunque de forma inquieta. Sus párpados temblaban con los recuerdos de un pasado que nunca parecía alejarse del todo. Liana estaba acurrucada a su lado, aferrada a su madre como si el sueño mismo pudiera robarla si soltaba. Adrián aprovechó el momento para buscar respuestas. Revisó los terminales antiguos conectados a la base de datos de la estación. Muchos estaban destruidos, pero uno, oculto tras un panel derrumbado, aún tenía restos de energía. Lo conectó al núcleo portátil que traía consigo, y poco a poco, las líneas de código y archivos empezaron a cargarse. Lo que encontró lo dejó sin aliento. No era una estación minera común. Kepler 9 había sido un centro de detención genética del antiguo Imperio Belcar. El archivo confidencial con marcas imperiales revelaba que cientos de especies capturadas eran enviadas aquí para ser clasificadas, estudiadas, modificadas. Entre ellas, había una en particular que aparecía con múltiples marcas de advertencia: Sirael, peligro ideológico, raza subversiva, exterminio prioritario. Sarella. El nombre le apareció varias veces, acompañado de registros de batallas, capturas fallidas y una alerta activa de ejecución. Ella no era una fugitiva más, era la última comandante viva del clan Sirael, una de las tribus más orgullosas de la galaxia, extinguida por negarse a entregar sus descendientes al control mental belcariano. Liana era su única descendiente. Adrián se recostó contra la pared y respiró hondo. Por eso se escondían. Por eso temían todo. No solo las heridas físicas, sino el hecho de que ambas representaban la última chispa viva de un pueblo borrado del mapa por tener el coraje de resistirse. Un pitido interrumpió su reflexión. Uno de sus sensores, conectado al exterior, comenzó a emitir una señal roja. Movimiento. Varias firmas térmicas desplazándose en la superficie del planeta, acercándose a la ubicación de la estación. Drones de rastreo, muy probablemente enviados por algún remanente del imperio. Adrián cerró el terminal con rapidez y fue directo hacia Sarella. La tocó apenas el brazo, lo justo para despertarla. Sarella, despierta. Tenemos un problema. Ella abrió los ojos de golpe, siempre alerta. Al ver su expresión, supo que no era una alarma menor. ¿Quién viene? No estoy seguro, pero son muchos. Están rodeando la estación. Drones, tal vez tropas. Tenemos poco tiempo. Ella apretó los dientes. Intentó levantarse, pero su cuerpo aún no respondía. Debes irte. Toma a Liana. Vete mientras puedas. Adrián negó con la cabeza. No voy a dejarte. No entiendes, gruñó ella, su voz cargada de rabia y miedo. Si me capturan, me ejecutarán en público. Si te encuentran conmigo, te torturarán hasta que digas que sabes. No soy alguien a quien se protege, humano. Soy una sentencia de muerte. Él se agachó frente a ella, acercándose más de lo que había hecho nunca. Tú puedes decidir cómo verte. Como una amenaza, como un recuerdo amargo, como un error del pasado. Pero tu hija te ve como su madre. Y yo empiezo a verte como alguien que vale la pena arriesgarlo todo. Sarella lo miró, sorprendida por la firmeza en sus ojos. ¿Por qué? Porque en un mundo que aplasta lo que no entiende, ustedes son lo más verdadero que he visto en años. Por un segundo, ella pareció quebrarse. Bajó la mirada, ocultando el temblor de sus labios. Hay una cápsula de emergencia, susurró. Está oculta en el compartimento de minería, bajo los túneles secundarios. Úsala. Llévala contigo.
Adrián se levantó y fue a despertar con cuidado a Liana. La niña abrió los ojos soñolientos, pero al ver la expresión de su madre, se irguió con rapidez. ¿Qué pasa? Vas a ir con él, le dijo Sarella, con una voz que se quería firme. Él te cuidará. No, respondió la niña, aferrándose a ella. No sin ti. Sarella respiró hondo. Una lágrima rodó, sin permiso, por su mejilla. Quiero vivir, hija. Pero si no puedo, quiero saber que tú sí lo harás. Adrián activó los protocolos de la cápsula y preparó los suministros mínimos. Cuando volvió, Sarella estaba de pie, temblando, apoyada contra la pared. No moriré aquí, dijo. Si vienen por mí, van a tener que pelear. Adrián le tendió su blaster. Ella lo miró, y por primera vez, lo aceptó. Si vamos a pelear, dijo él, lo haremos juntos. Y en ese instante, sin necesidad de más palabras, se convirtieron en aliados de sangre. Ya no era una madre herida y un humano solitario. Eran dos supervivientes, defendiendo la única chispa de futuro que quedaba en el universo. El eco de los pasos metálicos resonaba en los túneles como el tambor de una guerra que se acercaba sin tregua. Adrián y Sarella guiaban a Liana por los corredores secundarios, sus cuerpos tensos, sus sentidos agudizados. A cada cruce, Sarella se detenía, olfateando el aire, leyendo el silencio, adivinando el movimiento de los cazadores. Ella conocía estos pasajes mejor que nadie. No porque hubiera vivido allí, sino porque había huido de tantos sitios similares que aprendió a memorizar rutas con el primer vistazo. Llegaron al compartimento de minería oculto bajo una trampilla corroída por el tiempo. Adrián la abrió y bajó primero, escaneando con su linterna. En la esquina más oscura, la cápsula de escape permanecía semioculta, cubierta por lonas y polvo. Una reliquia de evacuación temprana, lo bastante pequeña como para pasar desapercibida en una búsqueda rápida. Pero solo tenía espacio para dos si uno era niño. Sarella lo sabía. Adrián también. Entra con ella, dijo ella, sin mirarlo. Ni hablar, respondió él, sin levantar la voz. O vamos los tres o no va nadie. Sarella se apoyó contra la pared. Sus heridas aún estaban frescas, y su respiración se volvía más corta. Pero su voz, esa seguía firme. ¿Crees que puedes protegerla si estás muerto? Necesita a alguien que no la deje sola. A alguien que no tenga miedo de quererla. Eso mismo necesita de ti. Ella cerró los ojos un instante. Yo ya no soy madre. Soy una bomba con forma de mujer. Si me quedo contigo, morirás. Si me escapo contigo, te seguirán hasta el borde del universo. Solo hay una salida, Adrián. Y tú lo sabes. Antes de que pudiera responder, una explosión lejana sacudió el suelo. Drones habían entrado. El sistema automatizado que Adrián había instalado para bloquear señales había sido detectado y destruido. La voz del comandante belcariano Barón llegó a través de los altavoces antiguos de la estación, como una marea envenenada. Sarella de linaje Sirael. Estás rodeada. Entrega a la niña y al humano. Recibirás una muerte limpia. O arderás con tus mentiras. Sarella apretó los dientes. Ese bastardo sigue vivo. Adrián la miró. ¿Lo conoces? Fue quien mató a mi pareja. Y me marcó con fuego para que recordara su misericordia. Ella subió la manga. Las cicatrices se extendían como garras grabadas a la fuerza. Adrián retrocedió un paso, no por miedo, sino por respeto. Entendió que no estaban luchando solo por su libertad, sino por cerrar un ciclo de humillación, por enterrar el pasado con fuego propio. La entrada al compartimento estalló de golpe. Varios soldados belcarianos irrumpieron. Adrián disparó sin vacilar, cubriendo el flanco izquierdo. Sarella, aún con dolor, tomó una vieja lanza de energía que había escondido bajo el suelo. La activó, y la luz carmesí iluminó su rostro como el reflejo de su furia. Lucharon espalda con espalda. Adrián, con precisión de soldado entrenado, derribaba enemigos desde la distancia.
Sarella, con la ferocidad de una madre vengadora, cortaba líneas de avance cuerpo a cuerpo. Sus movimientos, aunque agotados, eran eficaces, letales. Liana se escondía tras la cápsula, temblando, pero sin gritar. Sabía que su madre y el humano peleaban por ella. Uno de los drones lanzó una bomba sónica. Adrián logró arrojarla a tiempo lejos del compartimento, pero la onda lo lanzó al suelo. Sarella corrió hacia él, usó su cuerpo para protegerlo, y recibió parte de la metralla en la pierna. «Sarella», gritó Adrián, incorporándose. Ella gruñó, con sangre bajándole por la rodilla. «Estoy bien. No te detengas». El combate duró minutos que parecieron siglos. Finalmente, cuando el último soldado cayó, el sistema de altavoces volvió a encenderse. «Eres más terca de lo que recordaba», dijo Varón con una risa seca. «Pero se acabó. Envío a mi guardia personal. Nadie sobrevive a ellos». Adrián se giró hacia Sarella. «Debemos escapar ahora». Ella negó lentamente. «Tú vas con Liana. Yo me quedo y los distraigo». «Eso no lo decides tú», respondió él con una firmeza que no le conocía. «Si mueres aquí, ellos ganan. Ganan todo». «¿Eso quieres?». Sarella respiró hondo. Las lágrimas querían brotar, pero las contuvo. «No quiero que ella vea cómo me quiebran otra vez». Adrián dio un paso al frente, tomó su rostro entre las manos, sin temor, sin reservas. «Entonces mírame. Estoy aquí. No dejaré que eso pase. Ni contigo, ni con ella». Y por primera vez, ella no se apartó. Se dejaron caer juntos junto a la cápsula. Liana corrió y abrazó a su madre con fuerza. Sarella la sostuvo como si cada fibra de su cuerpo se pegara a su alma. Adrián se levantó de nuevo. Reinició el sistema de defensa de la cápsula. Envió una señal codificada a su nave, aún en órbita, para que activara su protocolo de evacuación. «Podemos salir. Los tres. Hay una oportunidad». Sarella lo miró, con los ojos empapados de fuego contenido. «Entonces pelearemos hasta abrirnos paso». «Sí», dijo él, alzando su blaster. «Pero esta vez, no como fugitivos. Como familia». Los escombros humeaban a su alrededor mientras el silencio tras la batalla se extendía como una sábana pesada. El último escuadrón de soldados belcarianos había sido repelido, pero no sin precio. Adrián tenía un corte profundo en el costado, y la pierna herida de Sarella comenzaba a infectarse. Aún así, ambos se mantenían en pie, armados, alerta, rodeando a Liana como un muro de carne y voluntad. No sabían cuánto tiempo quedaba antes de que llegara Varón con su guardia de élite. Pero sabían que si había un momento para huir, para romper el ciclo, era ahora. En el compartimento lateral de la sala secundaria, Adrián había logrado reconectar con su nave gracias al impulso de emergencia enviado minutos atrás. El sistema respondía, aunque lento. Desde la atmósfera baja, su IA auxiliar pedía autenticación y confirmación de evacuación. «Voy a traerla hasta aquí», explicó Adrián mientras manipulaba los controles. «Nos llevará fuera de este infierno». Sarella estaba sentada, exhausta. Liana curaba su pierna con vendas improvisadas y lágrimas contenidas. La niña no decía nada, pero sus ojos hablaban, miedo, esperanza, amor. Cuando Adrián terminó, se volvió hacia ambas. «Podemos irnos en cuanto aterrice. 30 minutos, como máximo». Sarella lo observó con una mirada distinta. No la del soldado que evalúa si el enemigo miente, sino la de la mujer que está viendo, por fin, al hombre detrás del blaster. «No lo entiendo», susurró. «¿Por qué sigues aquí?». Adrián dio un paso al frente. «Te lo dije. Porque ya no están solas. Porque elegí quedarme». Ella bajó la mirada, derrotada por algo que no era físico. «He sido esclava, fugitiva, madre. Pero nunca he sido deseada. No realmente. Y tú podrías tener una vida sencilla. Una nave, un trabajo limpio. No esto. No a mí.
No es a una Sirael a quien elijo, respondió Adrián. Es a Sarella. La mujer que lucha por su hija. La que, a pesar de todas las cicatrices, sigue de pie. La que me cambió sin pedírmelo. Sarella se quedó sin palabras. El silencio se cargó de emociones que ninguno sabía cómo nombrar. Fue Liana quien rompió el nudo. Entonces, ¿vas a ser mi papá? Sarella abrió los ojos como platos. Liana. Pero Adrián se agachó junto a la niña y sonrió. Si tu mamá me deja, me encantaría. La niña soltó una pequeña carcajada entre lágrimas y se lanzó a sus brazos. Sarella los miró, sintiendo por primera vez en años una herida distinta, una que dolía no por el cuerpo, sino por lo que podría perder si no se atrevía a tomarlo. Adrián se volvió hacia ella. No te estoy pidiendo un juramento. Solo una oportunidad. Una razón para que, cuando lleguemos a otro planeta, no tenga que buscarte entre ruinas otra vez. Sarella lo miró largo rato. Se quitó un pequeño colgante que colgaba de su cuello, una argolla trenzada de fibra siraeliana. Era símbolo de compromiso ancestral. No se usaba con cualquiera. Solo con quienes uno juraba caminar hasta el último aliento. Ella se lo entregó a Adrián sin decir palabra. Esto no es algo que se da a la ligera, dijo, la voz más baja de lo que jamás la había escuchado. Pero si vas a quedarte, que sea con todas las consecuencias. Adrián lo tomó, sin burlas ni sarcasmos. Se lo puso en el dedo. En ese instante, algo cambió entre ellos. Ya no era una alianza táctica. Era algo más íntimo, más peligroso, más verdadero. De pronto, las alarmas del sensor se activaron otra vez. Esta vez, no era un simple escuadrón. Vienen, dijo Adrián, mirando los datos. Al menos 6 naves de asalto, no drones. Tropas completas. Varón, susurró Sarella, poniéndose de pie con esfuerzo. Adrián cargó su blaster. ¿Preparada? Ella cogió su lanza. Por ti, y por ella, sí. Entonces luchemos como lo que somos. ¿Qué somos? Adrián la miró con intensidad. Una familia. La nave descendía en llamas desde la órbita, abriéndose paso entre los cielos de Kepler 9. Y allí, entre las ruinas de una estación olvidada, un humano y una guerrera exiliada se preparaban para dar el último golpe. No por gloria, ni por venganza. Sino para merecer el futuro que una niña le suplicaba con cada latido de su pequeño corazón. La tierra temblaba bajo sus pies. Desde la entrada destruida de la estación, columnas de polvo y fuego se alzaban como heraldos de la tormenta. Las naves belcarianas descendían una tras otra, oscuras y angulosas, como cuchillas tallando el aire del planeta. Y al frente de ellas, Varón, envuelto en una armadura oscura con detalles dorados, caminaba con la serenidad de quien ya se cree vencedor. Adrián, Sarella y Liana observaban desde la plataforma secundaria. La nave de Adrián, ahora activada, descendía lentamente detrás de ellos, sus motores brillando como promesa de escape. Pero aún no estaba lista. Necesitaba 10 minutos más para finalizar el ciclo de aterrizaje. Tiempo que no tenían. Tiempo que iban a robar con sudor y sangre. Sarella apoyó su peso sobre la lanza. Respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban encendidos. Miró a Adrián y luego a Liana. Si todo sale mal, entras a la nave con ella y te vas. ¿Entiendes? No digas eso, respondió él. Saldrá bien. Porque tú y yo no vamos a caer aquí. No hoy. Lo sé, dijo ella. Pero también sé que a veces el universo no pregunta si estás listo. Varón se detuvo frente a ellos. Levantó la mano. A su señal, una docena de soldados se desplegaron en abanico. Él habló sin levantar la voz. Sarella. Has resistido suficiente. Haz lo correcto y entrégate. Esta vez, no habrá espectáculo. Solo silencio. Sarella dio un paso al frente. Ya no soy tu prisionera. Ni tu símbolo. Ni tu culpa enterrada. Varón entrecerró los ojos. No tienes a dónde huir.
No huimos, dijo Adrián desde su lado. Defendemos lo que ustedes destruyen. El comandante soltó una carcajada seca. ¿Este es tu salvador? ¿Un humano sin linaje, sin ejército, sin nombre? Sarella se giró lentamente hacia Adrián. No tiene linaje, pero tiene algo que tú nunca entenderás. ¿Y qué es eso? Lealtad. Varón alzó la mano. Mátenlos a todos. Y entonces comenzó. Los primeros disparos cruzaron el aire como meteoros. Adrián rodó por el suelo y disparó con precisión, derribando a 2 soldados antes de que tocaran suelo firme. Sarella se movía con fluidez mortal, su lanza trazando arcos de luz roja que abrían el paso entre los enemigos. Ella no era una guerrera más, era una historia viva de resistencia. Liana, escondida detrás del generador de aterrizaje, observaba con los ojos muy abiertos, pero no gritaba. Mantenía cerca la tableta de control que Adrián le había dado, lista para activar el cierre de compuertas cuando llegara el momento. El combate fue rápido, brutal y desigual. Adrián comenzó a cansarse. Varón aún no había entrado en la lucha, esperando su momento como un depredador seguro de su presa. Cuando finalmente se movió, fue como un rayo. Su espada energética chocó con la lanza de Sarella, lanzando chispas. El impacto la hizo retroceder, y Adrián tuvo que cubrirla al instante, disparando sin cesar. Pero Varón no era como los demás. Cada movimiento suyo era preciso, calculado, letal. Podrías haber sido reina, le dijo mientras giraban en círculos. Elegiste el exilio. Elegiste perderlo todo. No. Elegí no vender a mi hija. Elegí seguir siendo yo. Varón rugió y arremetió. La espada descendió, pero no alcanzó su objetivo. Adrián se interpuso. El filo rasgó su costado. Cayó de rodillas, jadeando, pero no soltó el blaster. Apretó el gatillo una vez más, directo al corazón expuesto de la armadura de Varón. El comandante retrocedió, tambaleante. Una mancha oscura se expandía en su pecho. Aún no estaba muerto, pero ya no era una amenaza. Sarella corrió hacia Adrián, sujetándolo con fuerza. No, no te mueras ahora. Él la miró y sonrió, aún en medio del dolor. Te dije que no te dejaría sola. Liana salió corriendo de su escondite y se lanzó a abrazarlo, llorando. Papá. Adrián se rió entre jadeos. Primera vez que me dicen eso. Me gusta cómo suena. La nave tocó tierra detrás de ellos. La rampa descendió, lanzando una ráfaga de aire caliente. Tenemos que irnos, dijo Sarella. Ahora. Con la ayuda de Liana, levantó a Adrián. Los 3 subieron a la nave. Las puertas se cerraron justo cuando otro pelotón de soldados aparecía en la distancia. Desde la cabina, Sarella tomó el control. ¿Sabes pilotar esto? Lo suficiente para llevarte lejos. La nave se elevó, surcando la atmósfera rojiza del planeta mientras las explosiones quedaban atrás como ecos de una pesadilla que por fin terminaba. En la camilla médica, Adrián descansaba con una sonrisa en los labios, mientras Liana lo tomaba de la mano. Sarella se sentó junto a él y le acarició el cabello. ¿Aún quieres quedarte con nosotras? Hasta que el universo se acabe, murmuró él. Ella se inclinó y lo besó, por primera vez sin miedo. Liana, desde su rincón, los observaba con una expresión que solo los niños conocen, la certeza de que, después de tanto dolor, finalmente estaban donde debían estar. En una nave perdida entre estrellas, una madre, una hija y un humano encontraron lo que tantos en la galaxia habían olvidado buscar, un hogar. Y aunque el universo siguiera rugiendo allá afuera, dentro de ellos, solo quedaba una verdad. Habían sobrevivido. Y esta vez, no estaban solos. Instrumente. ChatGPT Poate Face GR